tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente, retomando este espacio de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUC, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, un análisis de académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades sobre temas coyunturales. En esta emisión de Catalejo, retomando luego de este periodo de receso por la pandemia de COVID-19, reiniciamos este espacio y el tema de hoy es ¿qué pasa en América Latina? Un análisis sociopolítico sobre algunos países de los que hablaremos de manera puntual. Para esta misión nos acompaña la doctora Leticia Carrasco. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUC. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Antonio, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora. Y el doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUC. Doctor Jaime Tamayo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Antonio, un gusto estar aquí contigo. Bueno, iniciamos este programa de Catalejo y en este tema hablaremos sobre la situación en Cuba. ¿Qué está ocurriendo en Cuba? Seguramente usted se dio cuenta de una serie de manifestaciones ocurridas recientemente. Lo atribuyeron algunas personas, analistas, al intervencionismo de Estados Unidos, pero también algunos otros a la inconformidad que hay entre la población de Cuba por la situación política que se agudizó por la pandemia de COVID-19 precisamente en esta isla. Doctora Leticia Carrasco, ¿qué está ocurriendo en Cuba actualmente? Sí, pues lo que vimos en Cuba recientemente y que pues nos enteramos a partir de los periódicos y de diversas versiones sobre lo que estaba ocurriendo, pues sí, no nos debería... A mí me causa un poco de sorpresa en Cuba particularmente, porque no como en otros países donde quizá es más esperado y sobre todo también aquí en México donde tenemos también ya implantada la idea, o muchos tenemos esa idea de los golpes suaves, que el doctor Jaime Tamayo ya había hablado recientemente en un texto. Pero particularmente el país de Cuba, en donde sabemos que tiene casi medio siglo o más de medio siglo de bloqueo y en donde tenemos a un gobierno pues digno, patriota, a un gobierno que defiende su soberanía, a un gobierno que sigue tratando de dar buenos índices de educación, de salud, de bienestar en lo posible a sus habitantes, a pesar del bloqueo que sabemos que hay, del bloqueo de Estados Unidos. Y bueno, para mí es una sorpresa que ahora, a partir históricamente Cuba ha estado siendo como el blanco de Estados Unidos, no ha podido doblegar la voluntad de la isla y ahora nuevamente entra con este tipo de prácticas que, bueno, tienen que ver con estas intervenciones en nuestro continente con prácticas ahora de golpe suave, promoviendo las manifestaciones que vimos recientemente ahora en Cuba, pero viendo también las manifestaciones, las contramanifestaciones de los habitantes de la isla para defender su soberanía, para defender su dignidad, queda también pues esa idea de país digno, soberano, que defiende, como ha defendido su territorio desde la Guerra Fría, desde los ataques en Bahía de Cochinos, ¿no? En Bahía de Cochinos, de Playa Girón. Todas las intromisiones o todos los intentos históricamente que ha tenido Estados Unidos por quebrantar a la isla, sin olvidar pues también los intentos por asesinar a su dirigente histórico, a Fidel Castro. Entonces, de nuevo, la isla, los habitantes salen a defender esa soberanía
que pues tanto trabajo, tantos esfuerzos les ha costado, tantas vidas, tanta sangre también. Doctora, para usted las manifestaciones, la serie de manifestaciones que vimos a través, sobre todo de redes sociales, de activistas cubanos que utilizaron las redes precisamente para dar a conocer la situación que se estaba viviendo en Cuba, ¿no tienen algo de genuino malestar ciudadano real, sino que son producto quizá obviamente agudizado por la situación política, pero también de un producto de intervencionismo norteamericano? ¿No hay nada de real en esas manifestaciones? No, por supuesto que sí, claro que hay un malestar que debe generarse, un malestar legítimo y una expresión legítima de conformidad. Pues estamos hablando de problemas que se derivan del bloqueo principalmente, o algunas carencias o dificultades para obtener los insumos para la vida diaria. Por supuesto que son legítimas, pero también no hay que olvidar que esas expresiones legítimas también pueden ser usadas por fuerzas opositoras para llevarlas, ¿no?, hacia pues ideas más de desestabilización más o de promover mayor problemática en lo político de la isla. Por supuesto que yo sí diría que son legítimas. Sí. Muy bien, doctor, antes de irnos a la pausa, ¿qué está ocurriendo en Cuba, doctor Jaime Tamayo? Bueno, mira, así rápidamente hay que señalar tres cuestiones. La primera, Estados Unidos desde hace 60 años prácticamente inició lo que se conoce como el bloqueo, en el que lo que después se aplicó, por ejemplo, con Salvador Allende, que Nixon declaró que habría que hacer chillar a la economía, se empezó a aplicar en Cuba hace 60 años contra la revolución recién parida, por decirlo así, por el pueblo cubano, afectando directamente a la economía y aislándola. Y esto con el objeto de generar un descontento interno. Y eso está dicho por quien propuso el proyecto, que era el subsecretario de Estado en ese momento. Habría que hacer que el pueblo se rebelara porque había que hacerlo que pasara hambre, ¿sí? Bueno, esto no les ha resultado. Segundo, hay una serie de acciones que se conocen como golpes suaves, ya sea las llamadas revoluciones de colores en el ex entorno soviético, ya sea las llamadas primaveras árabes, o ya sea en América Latina, pues estos golpes que se dieron sobre todo en Honduras, Paraguay, Brasil, en la que se combinan ciertos descontentos que son canalizados con recursos y con todo un ambiente de opinión pública internacional y local cuando pueden hacerlo, para provocar la caída de gobierno, responsabilizándolos de situaciones que muchas veces no tienen ninguna razón de ser. En realidad, es decir, lo que está viviendo Cuba es consecuencia y provocado directamente por el bloqueo. El único responsable, el gran criminal, es Estados Unidos. Pero tratan de hacer sentir la responsabilidad del gobierno cubano en esta situación. Sí hay un cierto descontento, ese es el tercer elemento. Bueno, la economía, pues obviamente hay ciertas limitaciones para adquirir bienes, sobre todo ahora después cuando Trump todavía aceleró más el bloqueo y se colocó en una situación muy difícil a Cuba, porque no tenía acceso, por ejemplo, ni a agujas, ¿sí? Ni agujas para inyectar, cuando Cuba está produciendo 5 vacunas, ya hay 2 que están funcionando prácticamente bastante bien, pero para ponerlas necesita jeringas, y esas jeringas no llegan a la isla precisamente por el bloqueo, y Cuba es una pequeña isla de 11 millones de gente más o menos, de donde va a tener, digamos, la capacidad de industrializar todo, ¿no? Y poder producir desde vacunas hasta, desde jeringas hasta pelotas de fútbol. Entonces, obviamente esas deficiencias están afectando o empezaron a afectar en alguna medida también el enfrentamiento a la situación de la pandemia. El gobierno cubano lo ha manejado muy bien. Es de los países donde incluso en un principio prácticamente no había un mayor impacto, porque logró, digámoslo así, acuarentenar a la población, porque el gobierno se hizo responsable de que todo el mundo recibiera los recursos para alimentarse y vivir. Bueno, doctor, permítanos, por favor, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo con la situación sociopolítica de países latinoamericanos. En este caso estamos hablando de Cuba. Hacemos una pausa. Esto es Catalejo, ya regresamos.
Bueno, gracias por seguir con nosotros. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Y en esta ocasión el tema es qué pasa en Latinoamérica, un análisis sociopolítico. Estamos analizando, bueno, más bien estamos, el doctor Jaime Tamayo y la doctora Leticia Carrasco están analizando la situación de países latinoamericanos y el tema es, en este bloque, vamos a cerrar con Cuba. Doctor, comentaba la situación, Jaime Tamayo, la situación en Cuba. Bueno, yo desconocía esa parte de la carencia de jeringas, doctor, le comentaba, porque cuando nos dimos cuenta de manifestaciones de la población cubana quejándose porque no podían recibir la vacuna de COVID, dije, bueno, ¿cómo es posible? Pues si Cuba hasta está exportando médicos para que puedan aplicar la vacuna en otras naciones, ¿cómo es que los cubanos se están quejando por este tema, ¿no? Sí, precisamente por este bloqueo. Sí. Y bueno, hay, por cierto, circulando en las redes, llamamientos a la población. Ya, bueno, ha habido buena respuesta en México e incluso en Estados Unidos para enviar a jeringas y apoyo a Cuba para poder salir de esa situación. Pero el gobierno mexicano, de hecho, el gobierno ruso y el gobierno chino ya están enviando también apoyos con este tipo de material sanitario, porque Cuba tiene las vacunas. El problema es cómo las pone, ¿sí? Bueno, esa es una situación. Eso corresponde a un modelo de golpes de Estado que, digo, en el caso cubano, Biden ha tenido una situación realmente extrema. Agarró lo peor de Trump, manteniendo el bloqueo, y agarró lo peor de Obama, recurriendo a los golpes suaves. Obama estableció relaciones con Cuba, permitió una cierta apertura en el margen en que lo podía hacer, pero a la vez trató de intervenir y provocar un golpe suave a través de un sistema de internet, tratando de generar grupos opositores, como lo hacen con todos los recursos, etcétera. No le funcionó y Biden parecía que esta vez podía tener un mayor impacto, no lo logró. Entonces, lo que sí tuvieron un gran impacto en la opinión pública internacional, ¿cómo? Con una cantidad de mentiras. Aquí incluso, bueno, es conocido, por ejemplo, cómo se prestaron para difundir una fotografía en el malecón, pero de Egipto, ¿sí?, en protestas de hace 10 años, y las ponen como si fueran en Cuba. Protestas que suceden en otros países, pero todavía además las manifestaciones de apoyo al gobierno cubano las quisieron poner como si fueran protestas en contra del gobierno cubano, porque hay que recordar que el presidente Díaz-Canel llamó a tomar las calles a los revolucionarios, porque la calle es de los revolucionarios, efectivamente, y eso volteó las cosas. Entonces, sí, a nivel internacional hubo toda esa campaña con fotos falsas, porque sí hubo manifestaciones, es verdad, de unos cuantos cientos. Sí hubo represión también, doctora, habrá que decirlo, ¿no? Por supuesto. Ver, pero yo diría, ¿y por qué nos escandaliza la represión a actos violentos? Queman carros, rompen las tiendas, golpean policías. ¿Por qué nos preocupa? Y no nos preocupa la represión contra el pueblo colombiano, donde se asesina, ahí sí, a los manifestantes. Acá prácticamente un solo delincuente terminó muerto por una acción muy violenta del mismo. La policía cubana es muy efectiva porque tiene una gran capacidad, digamos, de control. De inteligencia. Pero sí, trabaja con inteligencia en el doble sentido, pero no es violencia, ¿eh? No, tú ves a los disidentes que estoy de acuerdo con usted provocan, que en situaciones de violencia el Estado debe responder con la fuerza del Estado, por supuesto. Eso hicieron con una fuerza bastante moderada, y cuando no vemos que ninguna nación, ni mucho menos el Ministerio de Colonias, que es la OEA, proteste en Colombia o en otros países. Lo acaba de hacer Francia, lo acaba de hacer Italia, ¿no? Contra en Hungría, contra los que protestan precisamente los antivacunas, estos grupos de ultraderecha, que igualmente están haciendo acciones destructivas. Fueron detenidos, fueron golpeados por la policía. ¿Y cuál protesta? Y ahí son miles, por cierto, los que están protestando. Bueno, lo que pasó es que internacionalmente se trató de dar esa cobertura, pero internamente no prendió. No prendió. Sí hay un cierto nivel de descontento, el gobierno lo reconoce, pues es natural. Si a ti se te está muriendo tu mamá o tu hermano, y no hay manera de que... Y dices, ¿por qué no lo vacunaron? Si hay vacunas, pues no lo vacunaron por culpa de los Estados Unidos. Y eso hay que decirlo. Ellos son los genocidas, son los asesinos, son los responsables, y lo decidieron hacer para provocar una reacción contra el gobierno cubano. Hay una minoría que lo compró, hay otra minoría también protestando que asume que lo que quiere es que se den respuestas por parte del gobierno cubano de alguna manera.
Y el gobierno reconoce también esa diferencia, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo no creo que esto ya terminó. De alguna manera también el pueblo cubano salió a la calle a manifestar su apoyo a la revolución, a la Constitución, al gobierno cubano. Se llenó de mentiras, se decía que estaba Raúl Castro, que había huido a Venezuela. Raúl Castro estuvo en una reunión del Comité Central, salió también a la calle. Bueno, evidentemente el pueblo cubano, que no se entregó cuando Yeltsin quiso entregar a Cuba a los Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética, que vivió el periodo especial que fue terrible, sobreviviendo con la amenaza constante de una intervención, y todos los cubanos con armas en su casa, preparados para hacer frente a la intervención, no aceptaron en ese momento rendirse, no lo van a hacer ahora, mucho menos ahora. Doctor, ¿podríamos considerar esto que ocurrió en Cuba como la primera intento de desestabilización de la administración de Joe Biden? Porque cada administración norteamericana de Joe Biden, sí, de Estados intenta Unidos, desestabilizar, por supuesto, ¿no? Digamos que la puedes considerar de esa manera, el primer intento de desestabilización. Así es, no lo lograron, yo creo que no lo van a lograr. Hubo intentos anteriores que iban desde los intentos de asesinato, más de 600 al comandante en jefe Fidel Castro, bueno, pues nunca pudieron hacer mayor cosa, sí hicieron mucho daño, sí tienen una economía que han dañado mucho y que también ha mostrado la solidez del pueblo para mantenerse en esa situación. Entonces no creo que vayan a lograrlo, tendrán que dar marcha para atrás, porque además ya ahora hay una presión tanto interna de los Estados Unidos en contra de esto, de los propios cubanos de Miami, porque no todos los mayamitas son gusanos, claro, que muchos salieron por razones económicas, como los que salen de México también a trabajar a Estados Unidos y que están exigiendo que se quite el bloqueo. Pero también una gran cantidad de la sociedad norteamericana exige eso. Y a nivel internacional no se diga. En la ONU solamente 2 países votaron en contra de la resolución que establecía la exigencia de levantar el bloqueo. Solamente 2 países, los propios Estados Unidos y por supuesto Israel. Oiga, en la ONU, doctor Tamayo, en la ONU casi siempre se vota porque se levante el bloqueo de Cuba y nunca ocurre, a pesar de la decisión. Porque Estados Unidos tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad y para las resoluciones y no hay manera de sancionar. Por eso decía, ¿y para qué sirve la ONU, no? Es un mensaje internacional. Así como Estados Unidos crea todo este ambiente de opinión pública, pues también se genera un ambiente de opinión pública que muestra que el mundo está en contra del bloqueo. Muestra la barbarie a la que está llevando su fobia, su odio a la revolución cubana, el gobierno norteamericano. Y también muestra cómo el pequeño Lilliput está derrotando a el gigante con cerebro de atole, ¿verdad? Digamos que el David está venciendo a Goliat. Está venciendo a Goliat de alguna manera, como lo venció en Vietnam. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo. Seguiremos analizando la situación sociopolítica de países latinoamericanos en este espacio. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Una pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Es el tema que se está analizando en esta emisión por parte de académicos del CUSH. ¿Qué está pasando en Perú? Bueno, la doctora Leticia Carrasco nos platica. Doctora, ¿qué ocurre en Perú? Porque recientemente asumió el nuevo presidente Pedro Castillo, ¿no? Así es, Pedro Castillo, un maestro que recientemente asumió la presidencia de Perú, también en medio de un país con una fuerte presencia todavía de el fujimorismo y la derecha. Pedro Castillo viene a ser otro más de los presidentes que vienen de estos, un presidente que viene también como en otros países de la izquierda y que vienen de lugares pues que nos parecen más familiarizados con la izquierda y de profesiones como por ejemplo un profesor rural o como sucedió en Brasil con el presidente Ignacio Lula da Silva, que era un obrero metalúrgico,
o también con el presidente Evo Morales de Bolivia, un indígena aymara, o también, como en el caso de Argentina, con esta pareja de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, que venían también de una tradición, no podemos decir de izquierda, pero sí con esta experiencia de la época estudiantil de luchas sociales. Y pues ahora Pedro Castillo, un maestro que viene a ocupar la presidencia de la República, bajo también una presión muy importante de los sectores derechistas de su país. Y pues quizá también con las iniciales medidas que empieza a tomar y de nombrar a determinados puestos políticos, a determinados personajes también que no son muy bien recibidos. Una alternativa que se maneja o que pudiera ser Pedro Castillo, ya que el doctor Jaime Tamayo lo mencionaba, como el presidente cubano Díaz-Canel saca a la calle a protestar o hacer estas marchas de protesta en apoyo a la revolución, en apoyo al gobierno cubano, y pues son masivas, son muy efectivas para contrarrestar estos movimientos contrarrevolucionarios. En el caso de Perú con el presidente, creo que también debería ser una buena opción que sacara también sus bases de apoyo, sus bases populares, para contrarrestar esta acometida derechista y estas posiciones que también tienen el Congreso, derechistas que se oponen. Recién acaba de subir al poder, electo democráticamente, y ya la derecha ya están pensando en tumbarlo vía pues determinados artilugios artificiales totalmente. Legaloides, diríamos, ¿no? Doctor, ¿qué le espera al presidente de Perú, Pedro Castillo, tomando en cuenta el activismo de Keiko Fujimori, la heredera del fujimorismo, y un Congreso en contra prácticamente? Sí, bueno, hay una mayoría de la derecha que domina el Congreso, pero hay que aclarar que Fujimori no tiene la mayoría, sino son diversos partidos de derecha. Ahí son varias cosas. Una, puede tomar algunos acuerdos con sectores de los partidos, por ejemplo, Demócrata Cristiano, algunos de los viejos partidos tradicionales, para poder sacar algunas reformas y acabar con el fujimorismo. ¿Por qué? Porque está sostenido artificialmente. La señora es una delincuente, tiene un proceso penal muy en marcha, debería estar en la cárcel, fue puesta y ha sido mantenida en libertad de manera, podríamos decir, ilegítima, no ilegal, porque el tribunal lo ha resuelto hasta ahora sí. Se supone que ya debe regresar a la cárcel, pero pues hay que empezar precisamente por eso, por llevar a estos delincuentes a la cárcel, que es lo que representa el fujimorismo: golpismo, corrupción. Lo que es el padre es la hija, ¿sí? de Tigre Pintita. Entonces, bueno, esa sería una parte. La otra es lo que señalaba precisamente la doctora Leti Carrasco, la movilización de la población. El presidente Pedro Castillo se ha propuesto en muchas cosas importantes, pero hay una cuestión que es clave para todo esto: una nueva constitución. Y para poder lograr una nueva constitución tiene que modificar la estructura. Fujimori hizo una nueva constitución a su modo, y que dio pie precisamente para consolidar el neoliberalismo. Aun cuando llegaron gobiernos que quisieron hacer algunos cambios después, no lo pudieron hacer. Entre ellos, ¿cómo se llama? Se me escapa ahorita, Humala, y quizá Toledo, pero al final se terminaron alineando. Humala, ¿no? Así es. Entonces, lo que tiene que hacer es cambiar la Constitución. Y para eso requiere la movilización popular, porque no tiene en este momento las condiciones en el Congreso para convocar a un constituyente. Entonces sí, efectivamente tiene que hacer una gran movilización popular y llamar a un Congreso constituyente para poder cambiar las reglas del juego. Porque las reglas del juego están muy limitadas precisamente a este modelo. Esa es la apuesta que debe... Pues un reto complicado, difícil para el presidente Pedro Castillo, y daremos seguimiento a este tema de lo que ocurra en Perú en los siguientes meses, en los siguientes años. ¿Qué pasa, doctora Leticia Carrasco, con Argentina, por ejemplo, en este momento? Argentina ahorita tiene una situación muy similar como la mayoría de los países que tenemos, que vivimos aquí en Latinoamérica. México, por ejemplo,
Estamos hablando ahorita también de Perú, Chile, pero en Argentina particularmente, después del triunfo de Alberto Fernández, a partir de pues una voltereta que dio ahí Cristina, en donde pues cambió, todo el mundo esperaba que ella fuera la presidenta, pero dio una voltereta muy inteligente para ella quedarse con la vicepresidencia y Alberto Fernández con la presidencia. Esa fue una jugada muy inteligente por parte de Cristina Fernández, lo cual dio bastante resultado, de tal forma que hoy tenemos a Alberto Fernández como presidente de la República Argentina. Y no es un triunfo menor porque viene de derrotar a pues, Mauricio Macri, que era pues, el presidente neoliberal, el presidente que provenía de pues, los sectores económicos pudientes, que representa las derechas, que representa pues, el neoliberalismo finalmente, y aquellos sectores muy oligarcas de la República Argentina. Tras pues, un periodo importante de Mauricio Macri, en donde deja devastada la Argentina económicamente, con muchas medidas que demostraban una impericia para el manejo económico y político de la nación, pues esta estrategia de Cristina Fernández es exitosa y logra poner otra vez en el poder al peronismo vía el kirchnerismo. Ahora, ¿qué sería esta corriente del peronismo? Nos referimos al peronismo, más exactamente deberíamos referirnos a los peronismos. Podemos mencionar 4 tipos de peronismo o cómo se han caracterizado. Por ejemplo, en los inicios, en los 40, cuando se funda el peronismo, debe su nombre, el peronismo debe esta corriente a su primer presidente o al presidente Juan Domingo Perón. En los 40 podríamos hablar de un peronismo populista. El peronismo ha ocupado en diversos periodos la presidencia de la República Argentina. En los 40 podríamos hablar de un peronismo, en los 40 de un peronismo populista. En los 70, en el periodo ya también cuando ocupaba los presidentes peronistas el poder, podríamos hablar de un peronismo revolucionario, también por las manifestaciones sociales que se daban, porque el peronismo está muy arraigado en la cultura argentina. En los 90 podríamos hablar incluso de un peronismo neoliberal, y ahora, más recientemente en el 2000, podemos hablar de un peronismo más, ¿qué sería? Progresista, sí, un peronismo progresista. Por lo tanto, ese peronismo progresista representado ahora por esta corriente kirchnerista, empieza, pues, el primer periodo de Néstor Kirchner, creo que fue en el 2002, por ahí, después de la Rúa, no recuerdo muy bien la fecha, pero es el primer presidente Néstor Kirchner y después Cristina Fernández. Bueno, esta fórmula pues ha quedado en la cultura ¿No es argentina. Cristina Fernández el poder tras el trono actualmente? No sé, porque no podríamos decir eso. Pues ella es muy inteligente, es una estratega política también es una persona muy atacada por la derecha, claro. También no se escapa también de los epítetos, de los ataques misóginos, pues muy fuertes también. Pero lo que sucede ahora es que el macrismo, ahora estamos hablando también de macrismo, sigue también presente también en la vida argentina. De hecho, hay todavía Doctora, 30 posturas segundos, vamos al corte. Todavía hay posturas en el Congreso, y también hay, no sé, el alcalde de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires es macrista. Pues dicen muchos argentinos que Macri era solo bueno para administrar equipos de fútbol, ¿no? Como lo hizo con Boca. Él viene del mundo empresario, por lo tanto, no sería desacertada esa consideración. Claro. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Esto es Catalejo. Regresamos con la situación actual de Nicaragua. ¿Qué está ocurriendo en Nicaragua? Después de la pausa, este tema. Ya regresamos.
Y bueno, continuamos en Catalejo, es una coproducción de Canal 44, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la UDG. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Un análisis sociopolítico y qué ocurre en Nicaragua en la actualidad. Recientemente el DEILA del CUCH realizó un seminario a 40 años del sandinismo que está ocurriendo en Nicaragua, y un periodista nicaragüense que participó en este evento decía: Daniel Ortega, sin lugar a dudas, va a enterrar el sandinismo. Es la acotación de un periodista nicaragüense, pero ¿cuál es la percepción de académicos del CUCH? Doctor Jaime Tamayo, ¿qué ocurre en Nicaragua? Bueno, mira, aquí hay que ver antecedentes. Cuando triunfa la revolución sandinista, Estados Unidos provoca una intervención y genera y promueve un grupo interno que se conoce como la Contra, que eran ex partidarios del dictador Somoza, o exsomocistas, por decirlo así, que eran también grupos de la vieja oligarquía que se sienten afectados por lo que ellos ven el riesgo del comunismo, que era un grupo indígena, bueno, con características muy particulares en la costa, los misquitos, que también se sentían en un principio afectados por el sandinismo, y después también logra desprender un grupo de sandinistas encabezados por el llamado Comandante Cero, o Eden Pastora, que es el que se hizo famoso en la toma del Palacio de Justicia, me parece, o del Palacio Nacional, no recuerdo, y que logra la liberación de varios presos políticos, porque entre los que había detenidos ahí en el palacio que toma estaban parientes precisamente de Somoza. Bueno, esto es la reacción interna, que no tiene capacidad de derrocar al gobierno sandinista, pero a la vez logra el apoyo de algunos países contrarios al sandinismo, que van a apoyar directamente a los contras, en particular el gobierno de Honduras, de alguna manera el gobierno de El Salvador, también bajo dictaduras militares en ese momento, y por otro lado interviene directamente. Entonces empieza a mandarles armas, empieza a bombardear, prácticamente es una guerra contra Nicaragua, y en esta situación de guerra el gobierno sandinista, yo considero, alguna vez parece que me comentaba alguna vez Humberto Ortega, que se los planteó Fidel que era un error ir a elecciones en ese momento, pero si iban había que respetar las elecciones. Entonces deciden ir a elecciones, yo considero, como digo, un error, porque lo hacen bajo la presión de la guerra, y entonces lo que ofrece la derecha es: se va a acabar la guerra. Si con nosotros Estados Unidos va a dejar de intervenir, van a llegar recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a las elecciones, pierde las elecciones Ortega y entrega el poder. El Frente Sandinista pues se la pasa en la oposición, un periodo prolongado de gobiernos neoliberales, cada vez más neoliberales. Coincide ya con la llegada del neoliberalismo, la caída de la Unión Soviética y del socialismo europeo, la promesa de un mundo feliz en el que ya se acababa la historia, todas estas barbaridades que colocaron en una situación terrible a América Latina. Y el Frente Sandinista gana las elecciones y regresa, ¿sí? Y regresa precisamente con Daniel Ortega. Y se inicia una serie de políticas antineoliberales. Mira, aquí hay una cuestión. Cuando se habla de populismo, primero hay que aclarar que el populismo en América Latina no tiene nada que ver con lo que le llaman populismo en Europa. El populismo en América Latina es la forma en que se manifestaron las fuerzas populares alrededor de un caudillo para enfrentarse a las oligarquías. Fue el caso de Perón en Argentina, el caso de Cárdenas en México, el caso de Goulart en Brasil, etcétera. En ese sentido, el Frente Sandinista no se propone el socialismo, se propone un modelo de economía mixta, basado mucho, por cierto, en el modelo de la Revolución Mexicana, y empieza a confrontarse a las viejas oligarquías, pero pacta con otros sectores también del capital, y también pacta con la Iglesia Católica, por cierto, y empieza una serie de cambios, lo que ellos empiezan a denominar un socialismo solidario, cristiano, no sé, y empiezan a modificar los más extremos y agresivos procesos neoliberales, efectivamente. De tal manera que Nicaragua empieza a tener una menor desigualdad social, un mayor nivel de vida. Y bueno, te voy a dar un solo dato.
migraciones hacia los Estados Unidos de Centroamérica, por supuesto de México ya ni hablemos, pero de Centroamérica se da básicamente de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, pero no se da de Nicaragua. ¿Por qué no migra la gente de Nicaragua a Estados Unidos? Si está ahí en el famoso triángulo. ¿Por qué? Porque vive bien dentro de lo posible. Es decir, en sus cuentas, en sus sumas y restas, les queda mejor quedarse a vivir en Nicaragua que irse a trabajar a Estados Unidos. O sea, las condiciones económicas y sociales no son malas, son buenas. Tú vas a Nicaragua y las puertas están abiertas, como en la vieja Guadalajara de hace muchísimos años. No hay delincuencia. Tú vas a Honduras o vas a El Salvador y la Mara Salvatrucha, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la delincuencia es terrible. Es otro motivo también para salir, la inseguridad. Lo vivimos también en México. En Nicaragua no hay eso. En Nicaragua está funcionando el modelo entonces. Pero como es un gobierno que mantiene una buena relación con China, que va a recibir inversiones muy importantes de China. Incluso esto es muy grave para Estados Unidos. Se habla de la posibilidad de abrir una especie bueno, un tren que prácticamente viene a acabar con la importancia del Canal de Panamá. La inversión china es muy importante en toda América Latina, de América Central para abajo, y eso preocupa mucho a Estados Unidos, pero en Nicaragua es mucho más importante y tiende a ser cada vez más importante. En términos geopolíticos, Estados Unidos ve como el mayor enemigo en estos momentos a China, interviniendo en América Latina. Pero por otro lado, Nicaragua mantiene relaciones con Irak, con Irán, y mencioné Irak porque Irak ahora se está entendiendo más con Irán, que es para Estados Unidos uno de los demonios. Claro. Mantiene buenas relaciones con Corea del Norte, mantiene buenas relaciones con Venezuela y juega un papel importante en América Latina para detener los intentos de intromisión de Estados Unidos en América del Sur y en Cuba. Entonces, había que quitar a Daniel Ortega. ¿Qué hay que hacer? Un golpe suave. No les funcionó, ¿por qué? Porque Daniel Ortega tiene la claridad de lo que pasó antes y ahora actúa a tiempo para impedir el golpe suave. Doctor, esa posible intervención norteamericana a través de un golpe suave quizá la estemos viendo en la información que surge de Nicaragua. Lo que usted señala, en Nicaragua la población vive bien, pero eso no se refleja en la información que sale al exterior. Y lo que leemos son totalmente los intentos de Daniel Ortega por perpetuarse en el poder vía organismos electorales, donde está poniendo a personas afines a él, congresos afines a él, está encarcelando opositores para este proceso electoral que viene, está desmantelando a los partidos políticos y Daniel Ortega será el único que se presentará al proceso electoral. Bueno, cuando menos es la información que nosotros estamos leyendo. Lo que es esto de los golpes suaves, ¿no? Crear todo un ambiente en la opinión pública. Primero, no son opositores, lo están yendo a la cárcel, están yendo a la cárcel delincuentes. Algunos de ellos tenían pretensiones de ser candidatos, pero no eran todavía candidatos. Estaban jugando contra otros actores políticos de sus fuerzas partidistas. Ya hay otros partidos, en sus propios partidos ya tienen otros candidatos, y bueno, esos candidatos serán los que van a competir con Daniel Ortega. Pero los que han ido a la cárcel es porque estaban involucrándose en este movimiento que fue muy violento, financiado por los Estados Unidos, y eso está claramente demostrado doctor, por la USAID. Y en este sentido corresponde pues totalmente al modelo de golpe suave, y Daniel con mucha inteligencia impidió que le hicieran lo mismo que hace 35 años, ¿no? Y entonces acabó a tiempo, mató a la serpiente en su nido, y de esta manera no van a poder darle un golpe suave. Y va a haber elecciones, y va a haber oposición, y las va a ganar Ortega porque todas las tendencias electorales lo benefician. A lo mejor no está cometiendo los errores que cometió hace 35 años, como señala, ¿no? En este proceso. Está cometiendo, está a tiempo previendo el golpe de Estado. Aprendió. Muy bien. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Bueno, continuamos en la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. En este tema de la emisión de hoy, ¿qué ocurre en Latinoamérica? En este último bloque analizaremos dos países, Colombia y Chile. Doctor Tamayo, ¿qué está ocurriendo en Colombia actualmente? Bueno, mira, precisamente Colombia es de los alumnos ejemplares
de los Chicago Boys, donde aplicaron con mucho rigor el modelo neoliberal, igual que en México, que lo hemos venido sufriendo durante 40 años y todavía llevamos 3 y no se ve que se pueda desmantelar mucho. Bueno, lo mismo pasó en Chile, que fue donde se inició este modelo con Pinochet, y estos modelos entraron en crisis y se empezaron a encontrar salidas electorales, ya sea como en México, finalmente, o en el caso chileno con una serie de movilizaciones que se podrá tratar un poquito más adelante y que han fructificado ahora con un proyecto de nueva constitución. Y en el caso colombiano, pues parecía que no pasaba nada. Y era un país en el que la oligarquía está muy consolidada, había un modelo político basado en 2 partidos que se habían acordado desde hace mucho, había un pacto ahí que se cambalachaban el gobierno, había una gran efervescencia popular que era aplastada rápidamente, había un gran malestar en las zonas rurales que se expresaba en grupos guerrilleros, hubo varios grupos guerrilleros, el último que pactó fue las FARC, que pactó la paz, todavía se mantiene el Ejército de Liberación Nacional, en el que ha estado presente digamos una posición castrista cristiana, de hecho ha sido dirigido en 2 ocasiones por sacerdotes y en sus orígenes participó de manera muy importante el cura más importante quizás del pensamiento latinoamericano cristiano, que es el padre Camilo Torres. En fin, y no pudieron nunca confrontar o acabar, digamos, con la oligarquía. La oligarquía que se expresa en los terratenientes, en los mineros, sobre todo esmeralderos, los dueños de las minas de esmeralda. Y bueno, esta oligarquía creó también grupos de llamados autodefensas, en las que se encargaban precisamente de dominar y controlar a los campesinos que se les querían rebelar y por supuesto para atacar a la guerrilla de manera directa y sin ninguna reglas de legalidad. Bueno, frente a esto surgió un último intento en plena pandemia de imponer una reforma fiscal que dañaba directamente a las clases medias y a los trabajadores y que provocó un paro nacional. Y el paro provocó que grupos de jóvenes empezaran a marchar, a salir a las calles y prácticamente colocó al gobierno contra la pared. Inmediatamente ya terminó retirando su reforma, pero había agredido violentamente a los manifestantes, provocando una gran cantidad de muertos y una cantidad todavía mucho mayor de desaparecidos, probablemente alrededor de 1000, y los grupos paramilitares muy cobijados tanto por el gobierno como por el expresidente que maneja este gobierno, que es Uribe, un personaje vinculado muy a las áreas más turbulentas, digamos, de Colombia, a los grupos paramilitares. Su hermano, de hecho, está encarcelado por esto, y además él mismo pues, se le vincula probablemente a grupos narcotraficantes. Hay que recordar que en Colombia el narcotráfico también tuvo mucho peso, lo sigue teniendo, pero tal vez menos ahora que México. Un minuto, doctor, para cerrar la situación. Entonces, en ese sentido, hay estas grandes manifestaciones que han colocado al gobierno ya en una situación de deterioro tal que prácticamente ya no haya para dónde, y lo que sí podemos decir es que como el año que entra hay elecciones, todo indica que habrá un triunfo nuevamente en este caso en Colombia, de la izquierda, es decir, el famoso retorno del neoliberalismo no duró prácticamente nada y al contrario, países que nunca habían caído en posiciones progresistas, ahora lo están siendo, como es el caso de Perú, y lo será seguramente Colombia, y bueno, hemos visto cómo se recuperó Argentina, Bolivia después del golpe, etcétera. En este contexto es como veríamos está Colombia actualmente Colombia. Doctora Leticia Carrasco, en Chile, un país que está inmerso en la elaboración de una nueva constitución, ¿qué ocurre en Chile? Sí, al igual que en Colombia, también en Chile recientemente se han dado grandes movilizaciones de la población. De hecho, antes de que iniciara la pandemia, comenzaron la serie de movilizaciones en Chile. Sí, mucho antes también, pues para promover también cambios importantes que se deben dar en el país, en Chile. Justamente en el 2022 es cuando va a tener lugar esta nueva constitución, que pues esperemos que sea, que abarque muchos cambios en la vida de los chilenos que tengan que ver, pues, sobre todo con los problemas de los servicios de agua, con los problemas actuales de la multiculturalidad, porque pues Chile tiene también, es un país
también que tiene indígenas que tienen sus expresiones pues, culturales propias, también con las nuevas problemáticas de las mujeres, que abarque derechos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que pudiera abarcar, pero recordemos la importancia pues, que tiene una nueva constitución, sobre todo porque actualmente en Chile tienen la constitución de la época de Pinochet, de la dictadura. Y entonces, pues hace necesaria ya todo esto de empuje que se está dando para una nueva constitución. Y la convención, de hecho, la convención y quienes integraron la convención, al parecer también es una parte importante porque no se trata de actores políticos ligados, digamos, a los partidos, sino hay una pluralidad ahí de actores que están integrando esta convención, por lo cual va a ser un paso muy importante para este país, pues que ha tenido una historia con las dictaduras más cruentas de Latinoamérica. Y del tema educativo seguramente se establecerá algún rubro relacionado a esta nueva constitución, porque un tema importante, tengo algunas personas conocidas que viven en Chile y me platican, el tema de la educación está muy privatizada, con altas cuotas que no toda la población puede pagar. Sí, que de hecho esto fue parte que originó la serie de movilizaciones en Chile, doctor. Sí, de hecho, pues efectivamente los jóvenes fueron los que iniciaron las grandes movilizaciones desde el 2011. Se empezaron a dar movilizaciones muy importantes de muchachos secundarianos, de estudiantes universitarios. De ahí salió quien ahora es una destacada dirigente comunista, esta Camila Vallejo, y el que puede ser el próximo presidente, muchacho Boric, me parece que se pida Boric, que era de los dirigentes de la Federación de Estudiantes. Y luego, bueno, en el 19 nuevamente empiezan a manifestarse. ¿Por qué? Porque la educación fue de las más afectadas por la política neoliberal. El modelo en el que se favoreció a la educación privada a costa de la educación pública, con una serie de medidas parecidas, por cierto, a las que empezó a implementar de alguna manera este señor Calderón aquí en México y luego también Peña Nieto, de ser supuestos, en el caso de México, descuentos por impuestos a quien pagaba la educación privada de sus hijos. Bueno, es una forma de financiar la educación privada y darle en ese sentido doble ventaja sobre la pública. Y luego después concursos de bolsas donde entran la educación pública y privada, que tenía en ese sentido la ventaja de tener más recursos privados frente a la educación pública, y de esta manera se fue desfondando la educación pública y comenzó a ser prácticamente todo la educación ya privada, con altos costos para los estudiantes. Esto generó pues un gran malestar entre otros sectores, pero bueno, estalló también por un asunto hasta del metro, si recuerdas, que vino un aumento y después se echaron para atrás, pero ya no pudieron pararlo porque la cuestión era ya contra todo el modelo neoliberal, y eso tendrá que ver también con el cambio en la Constitución. Tendrán que garantizarse derechos sociales como educación, salud y gratuitos, ¿no? Sí, por parte del Estado. Tema, doctora, ¿quiere comentar algo? Sí, justo que decían del problema educativo, no tengo porcentajes ni cifras, pero dado el problema muy fuerte de la privatización de la educación y de los costos de la educación en México, contrario en Argentina, estudiantes de Chile van a estudiar a Argentina, porque ahí la educación argentina está garantizada, con cuotas para los extranjeros, digamos, en universidad o en todos los niveles, pues son muy bajas realmente, porque es un derecho muy importante la educación. Y lo que el gobierno argentino ha hecho para cubrir todo el espectro educativo desde la primaria, desde lo básico, pues es dotar de mucho presupuesto y de condiciones materiales muy adecuadas, muy apropiadas para el estudio desde los niveles básicos hasta los posgrados. Es por eso que pues, la migración estudiantil hacia Argentina de chilenos pues era muy importante, porque pues la educación ahí de otra manera no y de mucha estudiar, calidad, ¿no? también la educación en Argentina. Claro. Por decir un ejemplo, en la educación básica, tú veías escuelas públicas, bueno, con una infraestructura bastante importante en cuanto a canchas, en cuanto a salones, en cuanto a clima, en cuanto a dotación de materiales, desayunos, comidas para los niños, y aparte pues con cuotas bastante mínimas.
Entonces, es muy diferente a cómo se da en Chile este problema educativo. Pues muchas gracias, doctora Leticia Carrasco, profesora investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH. Muchas gracias. No, al contrario, Doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales DESMOS del CUSH. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido como siempre. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final de Catalejo. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias.